Mi nombre es Emanuel Echeverry y yo les voy a hablar sobre la hipótesis de nuestro trabajo, el cual el tema principal pues es la crisis económica en Colombia, en tanto en Colombia alta como en Colombia baja. Bueno, la hipótesis sería si la mayoría de personas estarán delimitadas en Colombia y si se atacará directamente a lo económico, de lo cual creemos o suponemos que como bien no se desarrollan en un corregimiento que mueve tantos sectores de la economía, pues decidimos cuestionarnos algunas preguntas a las cuales pues, nos dieran respuesta a la pregunta problemática. Preguntas como los ingresos en una familia cumplen con las necesidades básicas. En este caso creemos que sí, aunque pues viéndolo de este aspecto pues sería bastante debatible. Otra sería pues ¿cuál sería la principal fuente de ingresos por parte de los trabajadores o personas locales? De esta pregunta suponemos que en sí pues la mayoría del trabajo sería agrícola o de la ganadería, ya que si nos ponemos a ver bien, pues Combia es un corregimiento rural, entonces estaría pues bien suponer esto. Otra pregunta sería, ¿contarán con tierras propias para el trabajo agrícola? Nosotros suponemos que no, que han de trabajar pues de la mano con sus jefes, ya que pues muchos no cuentan con sus propias tierras, sino que trabajan tierras ajenas. Bueno, otra pregunta es, ¿han tenido que recurrir a buscar trabajo fuera del corregimiento? Y pues suponemos que sí, ya que gracias a la industrialización no es un secreto que el sector agrícola se ha debilitado de cierto modo por la demanda que contienen las empresas que se establecen en todas las ciudades. Otra sería, ¿crees que el turismo puede mejorar la economía local? Pues sí, después de todo es una fuente importante de ingresos, ya que el corregimiento comienza a hacerse muy atractivo localmente y a convertirse pues en una fuente de ingresos que ayudará obviamente a generar también empleo, producción local y pues demás cosas, ya sea como en artesanías, festivales, eventos, celebraciones, etcétera. Como primera pregunta tenemos que, ¿en qué zona del corregimiento vives? Recordemos que es importante ubicarnos y delimitar las zonas donde vamos a trabajar. En este caso, perdón, en Convia Alta, que es donde más respuestas se ven normalmente en cuestión pues al cuestionario que hicimos del trabajo pues del análisis de tratamiento de los datos. En este caso, el 70,8% de personas viven en Convia Alta, el 20,8% personas viven en Convia Baja y el 8,3% en veredas aledañas. Ahora, seguimos y atacamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que los ingresos de tu familia son suficientes para cubrir necesidades básicas? Esto se ataca realmente directamente también en la hipótesis, donde se hace un planteamiento en el cual acudimos directamente a cuáles son obviamente los ingresos que le vienen a esas familias para poder así, como segundo punto, tenemos la siguiente pregunta. ¿Consideras que los ingresos de tu familia son suficientes para cubrir necesidades básicas? Esto lo hacemos con qué fin? Con el fin de saber cómo se maneja la economía en cada una de las familias. Recordemos que obviamente estamos atacando lo socioeconómico y es importante directamente preguntar si lo que reciben como salario pueden realmente sostener así a su familia. Tenemos que el 45,8% de las personas dijeron un sí completamente, mientras que la otra mitad, que se repartieron de la siguiente forma, quedó 29,2% parcialmente, un 20,8% no son suficientes y una pequeña muestra de datos que nos arrojó que preferían no responder. A esas personas preferíamos pues obviamente colocarlos de manera anónima, ya que no era necesario que directamente colocaran pues datos tan precisos dentro obviamente de la encuesta. Seguimos con cuál es la fuente principal de sus ingresos. Tenemos que para un 25%, y eso es importante recalcarlo, porque se supone que estamos ubicándonos en un contexto rural. Y se supone que si nos ubicamos en un contexto rural, la economía debería basarse en lo rural.
suponíamos nosotros. Pero con el cambio y la industrialización también suponíamos que no iba a ser del todo cierto. En este caso, nos arrojaron que los datos acá en un 25% eran de agricultura, el cual conllevaba café, el cultivo del café, el plátano, los cítricos, entre otras frutas o verduras, las cuales en el punto anterior se mencionaron. Tenemos en un 25% otro, es igual a igualitario al 25% agrícola, que de hecho es muy impresionante, nos deja a nosotros anonadados. A partir de 37 respuestas que tenemos actualmente en nuestra página, el 16,7% en construcción y oficios en Pereira, el 20,8% en comercio y ventas y el 12,5% en turismo rural, hospedajes, senderismo, etc. Es importante pues tener en cuenta que el turismo en este caso pues es muy relevante, ya que también nos determina cómo se comporta o bueno, qué tanta influencia tiene como tal el corregimiento en nuestro municipio. En este caso pues obviamente en el municipio de Pereira. Nos dicen acá que la siguiente pregunta es: ¿consideras que los ingresos de tu familia son suficientes para cubrir necesidades básicas? Es una pregunta bastante delicada y en el cual pues muchas personas también respondieron, porque me imagino que también deben tener en cuenta que este tipo de aspectos pues no son cuestiones pues a tomarse a la ligera, así que el 45,8% de las personas respondieron que completamente los ingresos que recibían satisfacían las necesidades básicas, mientras que un 29,2% decía que parcialmente y un 20,8% nos dijo que no son suficientes, así que es preocupante este aspecto directamente pues viniendo desde las familias de Combia, la parte pues rural que tenemos en nuestro ámbito. Y recordemos que es importante tener en cuenta que las familias se alimenten correctamente durante pues la estadía acá en el corregimiento como tal. Normalmente se deben de comer 3 comidas al día, que es lo que se sugiere, y pues contamos con una pues tasa de porcentaje alto, el cual nos arroja que las comidas que digieren durante el día son 3 o más, y esto sobre un 83,3%, aunque de igual forma es también preocupante el otro 16% que nos arrojan que está entre 2 y un día, entre 2 y una comida, y a veces depende del día. Quiere decir que la situación realmente en alguno de los hogares es complejo. A ver, en esta parte tenemos que tienes tierras propias para trabajar. En este caso estamos hablando de que si a los trabajadores como tal se les dan una tierra aparte para trabajar sobre ella, y el 50% de los encuestados respondieron que no, que trabajan en agricultura como tal, o sea que trabajan de la mano con otras personas pero no directamente con sus propias tierras. Vale, un 20,8% respondió que sí, un 12,5% no, trabajo en tierras arrendadas, y un 16,7% en no, soy trabajador agrícola o sin tierra. Atacamos directamente la siguiente pregunta y es: ¿cómo calificarías el estado de las vías para transportar productos o desplazarte? Recordemos que es importante que tengamos este punto muy en cuenta, porque dependiendo obviamente de cómo sea el trayecto, la ida a su lugar de residencia, en este caso una finca, será o muy barato o muy caro, porque somos pues obviamente una comunidad que mantenemos pues en lo rural, y el acceso pues obviamente a un vehículo propio en estos tiempos es
simplemente complicado, y transportes públicos recordemos que son limitados, y si no tenemos que recurrir obviamente a recorridos, o sea, los famosos jeeps que van de ciertos horarios pues que pasan por nuestras veredas. Ahora nos califican acá que el 45,8% es regular, o sea que no es ni muy bueno ni muy malo. El 33,3% dice que es bueno, el 12,5% dice que es malo, y se guerrean otra tasa de porcentajes entre muy malo y ya. La siguiente pregunta es, ¿has tenido que buscar trabajo fuera del corregimiento? Respondiendo a lo que yo dije ahorita también de que no solo en Combia, no solo en Combia se trabaja lo que es la agricultura, sino también el comercio, y no solo el comercio, hablemos de la industrialización. Pues recordemos que con las industrializaciones y la centralización de todo este tipo de industrias, pues nos mandan de los campos hacia las ciudades por un salario mínimo, ya que lastimosamente pues ahorita el trabajo agrícola está muy mal pago, tengamos en cuenta todo este tipo de aspectos. Y el 45,8% de las personas respondieron que sí, en Pereira. El 33,3% de los encuestados respondiendo no, siempre trabajo en el corregimiento. Así que como que esas dos contrapartes se luchan, y podemos determinar que hasta es preocupante saber que muchas de las personas que trabajan que viven directamente en un corregimiento, pues tengan que desplazarse hasta un lugar a veces muy lejos para algunas personas. Imagínese usted vivir en Santander y tener que madrugar todos los días pues a Pereira. Seguimos con, ¿conoces o participas en actividades de turismo rural? El 58,3% de las personas respondió que no conoce nada de ninguna actividad de turismo rural en pues el corregimiento. Y es importante destacar este punto también porque el turismo también mueve mucho lo que son las zonas locales, tanto municipales como departamentales y hasta nacional. Si un país tiene una cultura, tiene valores, etcétera, etcétera, muy atractivos para el resto de personas, obviamente se va a convertir en un país turístico, y por ende van a comenzar a ingresar más personas, y por ende la economía se va a disparar, y eso obviamente va a hacer que las personas generen más empleos, la economía fluya de una mejor forma, se valore más el trabajo artístico de las personas, entre otras cuestiones. Seguimos con... Ah, no, perdón. No hablé de las cifras, y las cifras dicen que el 50,8% dice que no conoce nada de eso, y el 29,2% dice que sí, pero que no participa. Aún así, el 12% dice que sí y participa activamente. Dice aquí que crees que el turismo puede mejorar la economía local. Muchas de esas personas realmente respondieron que sí, en este caso un 79,2%, mientras que un 12,5% respondió que no. Y un 8,3% dice que realmente no está seguro de si el turismo podría mejorar la economía realmente en Colombia. Ahora, tenemos que hay unas conclusiones generales finales, el cual nos arrojó obviamente nuestra tabla de estadísticas, y nos reprocha el hecho de cómo estamos. Ahora nos dice acá, ¿qué problemas económicos afectan más a tu familia? Tenemos que cerca del 16,7% dice que la poca oferta de trabajo es mala. O sea que básicamente no tenemos algún tipo de sustento en Colombia como tal. Ahora, un porcentaje alto de las personas, en este caso 10 personas, respondían que malos salarios también se pagaban por parte de las diferentes familias. Entonces, perdón, por parte de las diferentes, obviamente, empresas, o básicamente fincas como tal, en lo que estén trabajando. También tenemos que la falta de tierra propia es un indicador de que hay problemas realmente. El mal estado de las vías, en este caso hay buen estado de las vías, ya que solo nos arrojan que dos personas dijeron que los estados de la vía estaban mal. En este caso nomás fueron un 8,3%, quiere decir que el otro 91,7% arrojaron que las vías estaban en un excelente estado.
Ahora cerca del 50% de personas habló de la falta del apoyo del gobierno. Es importante recordar que el apoyo gubernamental en estas zonas puede obviamente afectar, y tanto de forma benéfica como de forma pues mala. En estos casos nos está afectando porque eso no nos ayuda pues obviamente a generar ni más empleos ni más formas de generar ingresos mediante obviamente el trabajo agrícola. Y no, eso sería más que todo en cuestión al análisis de datos y el tratamiento de hechos. Espero haya quedado pues con obviamente unas muy buenas conclusiones, y pasamos a la parte 5 y lo último. Buenas tardes, el día de hoy junto con mi grupo le expondremos sobre la crisis económica en Colombia. Mi grupo está conformado por Emanuel Echeverry, Miguel Ángel Cardona y mi persona, María del Pilar Ocho. La pregunta problemática es la siguiente: ¿cuál es el comportamiento social cuando se enfrenta a una crisis económica en el corregimiento de Colombia? En conclusión, ¿es cierta la información? Sí. Tanto la información que nosotros recolectamos de la alcaldía y la información que nosotros mismos recolectamos, podemos dar diferentes puntos por la cual se presenta el deterioro de la economía en Colombia. Por ejemplo, la disminución de la economía cafetera. Muchas de las fincas están disminuyendo la producción de café y aumentan las fincas campestres. También las dificultades económicas. ¿Qué pasa con las dificultades económicas? Pasa de que al aumentar los precios, las personas no pueden pagar lo que es un arriendo o transporte, alimento y servicio, haciendo así que ellos tengan que buscar más trabajos para poder solventar esos gastos. Esto también hace la migración laboral. ¿Qué es la migración laboral? La migración laboral es cuando las personas de Colombia tienen que recurrir a irse a otros corregimientos para conseguir trabajo. Esto normalmente es cuando no hay cosechas y las personas optan para irse para otros corregimientos. La falta de participación en el turismo. Normalmente las personas no están interesadas en convertirse en zonas turísticas. También tenemos de que muchas de las tierras que los campesinos trabajan no son propias. Ellos tienen que arrendar esas tierras y de la producción que ellos tengan tienen que sacar una parte para poder pagar ese arriendo, haciendo así que disminuya lo poco que ellos pudieron recolectar para sus gastos propios.